Cuando levantas la vista hacia el cielo en una noche oscura, es fácil pensar que las estrellas están repartidas al azar por el universo, pero la realidad es muy distinta. Prácticamente todas las estrellas que existen pertenecen a enormes estructuras llamadas galaxias. Algunas contienen apenas unos millones de estrellas, otras, como nuestra Vía Láctea, albergan entre 100.000 y 400.000 millones, y las más grandes pueden superar el billón de estrellas. Pero esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo nacen las galaxias? ¿Siempre estuvieron ahí? ¿Aparecieron justo después del Big Bang o tardaron millones de años en formarse? Hoy vamos a viajar casi 13.800 millones de años al pasado para descubrir cómo el universo pasó de ser un lugar casi uniforme a estar lleno de las espectaculares galaxias que observamos con telescopios como el James Webb. Para entender el nacimiento de una galaxia tenemos que retroceder hasta el principio de todo. Hace aproximadamente 13.800 millones de años ocurrió el Big Bang. Contrario a lo que muchas personas imaginan, el Big Bang no fue una explosión en un punto del espacio, fue el propio espacio el que comenzó a expandirse. Durante los primeros minutos se formaron los elementos más ligeros del universo, principalmente hidrógeno y helio, junto con pequeñas cantidades de litio. Después de eso, el universo era un lugar muy diferente al actual. No existían estrellas, ni planetas, ni galaxias. Era un inmenso océano de gas extremadamente caliente. Conforme el universo continuó expandiéndose, también comenzó a enfriarse. Pasaron unos 380.000 años hasta que los electrones pudieron unirse a los núcleos atómicos para formar los primeros átomos estables. En ese momento ocurrió algo extraordinario. La luz pudo viajar libremente por el universo por primera vez. Esa luz sigue existiendo hoy y la conocemos como el fondo cósmico de microondas, una especie de fotografía del universo cuando era apenas un bebé. Pero aunque parecía uniforme, no era completamente perfecto, existían pequeñas variaciones de densidad, y esas diminutas diferencias serían el inicio de toda la estructura cósmica que conocemos. Si el universo parecía casi uniforme después del Big Bang, ¿qué hizo que el gas comenzara a reunirse para formar las primeras galaxias? La respuesta nos lleva a uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, la materia oscura. Y antes de continuar, no debemos confundirla con los agujeros negros ni con la energía oscura. Son tres cosas completamente diferentes. La materia oscura es un tipo de materia que, hasta donde sabemos, no emite luz, no refleja luz y no interactúa con la radiación de la manera en que lo hace la materia normal. No podemos verla directamente. Sin embargo, sí podemos observar sus efectos gravitacionales. Es como si vieras un remolino en un lago. Tal vez no puedes ver el objeto que está debajo del agua, pero el movimiento del agua te dice que algo está ahí. Con la materia oscura ocurre exactamente eso. No la vemos, pero vemos cómo influye sobre las estrellas, las galaxias e incluso sobre la luz que viaja por el universo. Hoy sabemos que toda la materia de la que estamos hechos, planetas, estrellas, nubes de gas, personas y galaxias, representa apenas alrededor del 5% del contenido del universo. La materia oscura constituye aproximadamente el 27%, y el resto corresponde a la energía oscura, un tema que dejaremos para otro video. ¿Por qué es tan importante la materia oscura para las galaxias entonces? Porque actúa como una gigantesca red gravitacional. Después del Big Bang, mientras el universo se expandía, la materia oscura comenzó a concentrarse lentamente, formando enormes halos invisibles. Podemos imaginarlos como gigantescos pozos gravitacionales. Aunque no podemos ver esos halos, su gravedad era suficiente para atraer enormes cantidades de hidrógeno y helio. Poco a poco el gas empezó a acumularse en estas regiones, y conforme aumentaba la cantidad de materia, también aumentaba la gravedad. Era un efecto en cadena. Más gravedad atraía más gas producía todavía más gravedad, y así comenzaron a nacer las primeras estructuras que, millones de años después, se convertirían en galaxias. Sin esa estructura invisible creada por la materia oscura, es muy probable que el gas hubiera permanecido demasiado disperso y las galaxias hubieran tardado muchísimo más en formarse, o quizás nunca lo habrían hecho como las conocemos hoy. Por eso, muchos astrónomos consideran a la materia oscura como el esqueleto invisible del universo. No podemos verla, pero sobre ella parece haberse construido prácticamente toda la estructura cósmica. Sin embargo, todavía faltaba un ingrediente fundamental. Tener enormes nubes de gas no era suficiente. Ese gas necesitaba empezar a producir luz por primera vez, y eso ocurrió cuando nacieron las primeras estrellas, las verdaderas constructoras de las primeras galaxias. Hasta este punto de la historia, el universo seguía siendo un lugar completamente oscuro. Ya existían enormes nubes de hidrógeno y helio acumulándose dentro de los halos de materia oscura, pero todavía no había ninguna fuente de luz. Con el paso de millones de años, la gravedad siguió haciendo su trabajo. Cada vez más gas caía hacia el centro de esos halos invisibles, la presión aumentó, la temperatura comenzó a elevarse,
y llegó un momento en el que una de aquellas enormes nubes colapsó sobre sí misma. En su centro nació la primera estrella. No sabemos exactamente cuál fue la primera ni dónde apareció, pero los modelos actuales indican que las primeras estrellas comenzaron a formarse aproximadamente entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, y eran muy diferentes a las que vemos hoy. Los astrónomos las conocen como estrellas de población 3. Curiosamente, nunca hemos observado una directamente. Sabemos de su existencia gracias a simulaciones, modelos físicos y a las huellas químicas que dejaron en el universo. ¿Pero por qué eran tan distintas? Porque el universo era extremadamente joven, solo existía hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio. Todavía no había carbono, ni oxígeno, ni hierro, ni silicio, ni ninguno de los elementos que hoy forman los planetas, las montañas o incluso nuestro propio cuerpo. Eso significa que aquellas primeras estrellas estaban hechas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, y esa composición las hacía increíblemente diferentes. Se cree que muchas de ellas tenían decenas o incluso cientos de veces la masa del Sol. Al ser tan masivas, consumían su combustible a un ritmo enorme. Mientras nuestro Sol vivirá alrededor de 10.000 millones de años, muchas de aquellas primeras estrellas apenas sobrevivieron unos pocos millones de años. Vivieron muy poco, pero cambiaron el universo para siempre. En sus núcleos comenzaron a fabricar los primeros elementos pesados mediante la fusión nuclear, hasta llegar al hierro. Cuando agotaron su combustible, muchas explotaron como supernovas gigantescas. Esas explosiones dispersaron todos esos nuevos elementos por el espacio. Por primera vez, el universo dejó de estar compuesto únicamente por hidrógeno y helio. Ahora existían los ingredientes necesarios para formar futuras generaciones de estrellas, planetas e incluso miles de millones de años después, la vida. Por eso los astrónomos suelen decir una frase que parece poética, pero es completamente cierta. Todos los átomos de nuestro cuerpo fueron fabricados en el interior de estrellas que vivieron mucho antes de que existiera el Sol. Sin aquellas primeras estrellas no existirían las galaxias como la Vía Láctea, no existirían planetas como la Tierra, y nosotros tampoco estaríamos aquí. Pero aún faltaba un paso fundamental. Esas primeras estrellas no permanecieron aisladas, la gravedad comenzó a reunir millones y millones de ellas, y así nacieron las primeras galaxias del universo. Una vez que aparecieron las primeras estrellas, comenzó una nueva etapa en la historia del universo. La gravedad siguió haciendo su trabajo, las estrellas ya no estaban aisladas, poco a poco empezaron a reunirse en grupos cada vez más grandes. Esos grupos fueron creciendo con el paso de millones de años hasta convertirse en las primeras galaxias. Al principio eran muy pequeñas comparadas con las actuales, contenían muchas menos estrellas que la Vía Láctea y tenían formas bastante irregulares, pero el universo era joven y estaba mucho más concentrado que hoy. Eso provocaba que las galaxias estuvieran relativamente cerca unas de otras. Como consecuencia, las colisiones eran mucho más frecuentes. Aunque la palabra colisión puede sonar violenta, en realidad la mayoría de las estrellas nunca llegaron a chocar entre sí, porque las distancias que las separan son enormes. Lo que sí ocurre es que la gravedad de ambas galaxias altera sus estructuras. Sus nubes de gas se comprimen, nacen nuevas generaciones de estrellas y con el tiempo ambas terminan fusionándose para formar una galaxia mucho más grande. De hecho, los astrónomos creen que la Vía Láctea se construyó precisamente de esa manera, absorbiendo galaxias más pequeñas durante miles de millones de años. Y este proceso sigue ocurriendo. Dentro de unos 4.500 millones de años, nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda comenzarán una enorme fusión que dará origen a una nueva galaxia. Es un recordatorio de que las galaxias no son estructuras estáticas, también nacen, evolucionan y cambian constantemente. Durante décadas pensamos que las primeras galaxias tardaron mucho tiempo en formarse. Sin embargo, el telescopio James Webb está cambiando esa idea. Gracias a su capacidad de observar el universo primitivo, ha encontrado galaxias sorprendentemente grandes y brillantes cuando el cosmos tenía apenas unos cientos de millones de años. Cada nuevo descubrimiento obliga a los astrónomos a revisar sus modelos y a entender mejor cómo crecieron tan rápido. Eso demuestra algo muy importante. La ciencia no consiste en tener todas las respuestas, consiste en hacer mejores preguntas cada vez que aparece nueva evidencia. Y el James Webb nos está mostrando que todavía queda muchísimo por descubrir. Así que, cuando mires una fotografía de una galaxia, recuerda que no estás viendo un objeto que apareció de un día para otro. Estás contemplando el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica. Todo comenzó con pequeñas variaciones de densidad después del Big Bang. La gravedad reunió el gas. Nacieron las primeras estrellas. Esas estrellas fabricaron los elementos que hoy forman planetas, océanos y seres vivos, y poco a poco fueron construyéndose las galaxias que iluminan el universo. En cierto modo, nuestra propia historia comenzó mucho antes de que existiera la Tierra. Comenzó cuando nacieron las primeras galaxias.